Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Joaquín Delgado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y por José Ignacio Delgado, procurador de Ciudadanos en las Cortes Regionales. Buenas noches también. Muy buenas noches. Empezamos con un tema tuyo, Joaquín, que siempre que tenemos la suerte de tenerte, intentamos hacer lo más importante relacionado con la justicia, porque toque de atención a los juzgados de lo penal de Castilla y León. Sus procedimientos tardan en ser resueltos casi 4 meses más que la media del conjunto del país. ¿Esto a qué se debe? Bueno, yo creo que se debe fundamentalmente a que ahora conocemos cuáles son los datos exactos del funcionamiento de los juzgados en tiempo, es decir, cuánto tarda en resolverse los asuntos. Esto es importante porque hasta hace nada lo único que teníamos eran estimaciones, lo que podemos tener los abogados de cuánto tardaban en resolverse los asuntos, pero el portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial ha sacado la estadística exacta del tiempo de resolución en media de los asuntos judiciales. ¿Y por qué más en Castilla y León del juzgado de lo penal? Pues la verdad que no lo sé. Habría que examinar si ha tenido incidencia la oficina judicial, si ha tenido incidencia algún tipo de vacante o algún tipo de cuestión que haya podido relacionarse con los juzgados de lo penal. A mí lo que me parece ya que hay que destacar es que la estadística está demostrando que en España la justicia es lenta, y es bastante lenta, porque si sacas la estadística general nos damos cuenta que, por ejemplo, un asunto en España que te vaya hasta el Tribunal Supremo está 29 meses en los juzgados dando vueltas, y si está en Castilla y León son 31, con lo cual yo creo que es un tiempo muy largo para que se tramiten unos asuntos judiciales, con lo cual da idea de que bueno, pues estamos o tenemos que estar ante un pacto para que la justicia funcione. Tiene que haber un pacto para que la justicia pues vaya hacia adelante, porque si no, con estos tiempos de tramitación, la justicia cuando es lenta no es justicia. José Ignacio, en Valladolid, ¿se ha comentado eso en las Cortes en algún momento? Se comenta, y por supuesto se comenta, que la justicia, como bien sabemos todos, cuando es tan lenta ya a veces, como decían los latinos, ya no es justicia, ¿no? Porque al final llega tan tarde que para buenas horas, no mangas verdes. El portal de transparencia está bien. Yo creo que es una cuestión, no por sacar los colores en este caso a los juzgados de lo penal de Burgos, pero es verdad que por el saber cuánto se tarda en unas provincias, en otras, en fin, que con los mismos medios todos los juzgados deben de hacer el mismo trabajo, es una cuestión lógica. Habría que lógicamente averiguar efectivamente si ha habido bajas, si ha habido algún tipo de problema, la agenda judicial, etcétera, pero yo creo que todos los juzgados que tienen supuestamente los mismos medios, el mismo personal, etcétera, etcétera, deberían realizar el mismo trabajo, ¿no? Y sobre todo porque eso trasciende a los ciudadanos. Efectivamente, cuando se están meses y meses esperando resoluciones judiciales, y más en lo penal, que siempre afectan mucho más a las personas y al ciudadano, pues deberíamos ser todos más diligentes, eso está claro. Sí, hay la lentitud en la justicia hay que tomarla, porque una cosa es que la justicia tenga sus tiempos, es decir, para que la justicia sea efectiva tiene que tener los tiempos, es decir, no puede hacerse una justicia que sea efectiva con unos tiempos de tramitación muy cortos, porque si no también perdemos la eficacia de la justicia, que tiene que ser serena, tiene que examinar los asuntos de una manera responsable y de una manera, bueno, pues como digo, pues cabal en definitiva, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que estos tiempos de resolución no son tiempos aceptables para una sociedad como un país como España, y yo creo que eso tenemos que atajarlo como sea. Eso está claro. Vamos, yo que trabajo en este caso, pues, fíjate, en la Plaza de Castilla, en los juzgados, vamos, y claro, ahí que ves cómo los procedimientos son muy rápidos, lógicamente por otro tipo y tipología de juzgados, el juez se tiene que tomar el tiempo necesario, eso está claro, no se puede dilucidar muchos temas a lo loco, ni mucho menos, nadie le está diciendo eso, pero también es verdad que las dilaciones excesivas en el tiempo, pues al final matan, digamos, un poco el espíritu de la justicia. Sí, porque protegen al que abusa de la justicia, claro. No protegen al que va a la justicia. Se decía también, es una estadística que alguna vez se ha comentado, que por media general los españoles acuden 1 o 2 veces como mucho la media a la justicia. Si esa vez que te toca acudir en su vida, si esa vez que acudes a la justicia, pues resulta que tardas tanto, teniendo en cuenta además que cuando se produce el conflicto, primero se produce el conflicto y luego se judicializa, con lo cual el tiempo de resolución de un conflicto es muy grande en España. O sea, ese es el dato, 1 o 2 veces cada español en su vida. Eso significa que muchos van 0 veces y otros van 50. Eso claro. es, claro. Pierden la esperanza, ¿no? Aquel dicho de pleitos tengas y los ganes, ¿no? Es que, claro, la gente ya dice de por sí ya es proceloso el mundo judicial, aparte que cuesta mucho dinero, claro. Esa es otra. Aquí las tasas son las que son, claro. Y el procedimiento, y entonces ya lo que faltaba. Bien, vamos a comentar también nuestra noticia de portada de hoy, acuerdo
acuerdo entre Comité de Empresa y Europistas, ya han firmado ese expediente de regulación de empleo, previsiblemente a espera de que Fomento lo confirme, pero serán 67 los trabajadores que serán subrogados para las labores de mantenimiento de lo que será a partir de diciembre la A1, y ese expediente afectaría a otros 44. Llama la atención que el Comité de Empresa no haya querido decir públicamente los términos económicos de este acuerdo. Pocholo. Bueno, los seres son los que son, y cuando se firman es porque lógicamente los sindicatos, la parte sindical está de acuerdo. Es decir, me imagino que habrán llegado a un acuerdo, valga la redundancia, a unos acuerdos satisfactorios para todos. Se van a saber, lógicamente, porque al final, como ha pasado en Vestas, como ha pasado en Gamesa, en fin, en todos, cuando hay este tipo de ERES, lógicamente, y se llega a un acuerdo, hay que saber la cuantía, y se va a saber, espero, por bien de los trabajadores, que sea de mayor cuantía. Yo creo que lo más importante, sobre todo, son esos 67 trabajadores que van a volver a ser empleados otra vez, que es lo que más importa, y que, desde luego, en este tema del AP1, yo creo que las alegrías, y ojalá, y no quiero ser agorero, va a durar poco, sino al tiempo. Ya has visto cómo el Gobierno ya ha empezado a firmar reales decretos a futuro, diciendo que las autopistas, lógicamente, cuestan dinero, hay que mantenerlas, y que mucho me temo que cuando pasen las elecciones, de aquí a mayo, o cuando sean, si son antes, ya veremos a ver quién hace lo que tiene que hacer. Es decir, aquí predicar es una cuestión, dar trigo es otra, y desde luego hay que hacer un pacto, no solamente por la justicia, sino por las infraestructuras, que desde Ciudadanos lo hemos dicho siempre, porque esto no es una cuestión de partidismo, quién gobierna, deje de gobernar. Yo creo que tenemos que ser sensatos todos, tener sentido común. Las infraestructuras cuestan dinero, hay que priorizar cuáles son las que tenemos que hacer, y por supuesto tener un pacto de cómo se mantienen. Y ahí caben muchas posibilidades, desde luego, pero no tiene que ser el oportunismo de las elecciones el que ponga este tipo de cuestiones encima de la mesa. Joaquín. Sí, aquí parece que hay dos realidades, la realidad del gobierno cuando se gobierna y la realidad cuando no se gobierna. Yo creo que los socialistas estaban muy contentos con liberalizar la P1 y luego se dan cuenta de que las cuentas pues no salen, ¿no? Porque para el Estado, digo para las arcas del Estado, no para el Estado como conjunto de ciudadanos, ¿no? Sino a las arcas del Estado les es más fácil el que el mantenimiento de una autopista la haga una empresa que está fuera del Estado, entre otras cosas porque recibe impuestos y además se evita un gasto, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de justicia ya, por fin, el que se sepa claro cuáles son las reglas de juego cuando se termina una concesión, es decir, que las concesiones no se terminan en un momento dado, es decir, que hay un día y una hora en las que las infraestructuras pasan a ser propiedad del Estado. Y tienes tiempo para pensar qué hacer. Claro, y a partir de ese momento pues podemos estar hablando de muchísimas No ha habido cosas. prórrogas y prórrogas, claro, por eso me refiero, porque de un color y de otro. Eso es, porque aquí con la P1 la cuenta siempre se hacía y decía, bueno, pues nos sale mucho más rentable hacer esto, pero claro, desde el punto de vista de justicia social, lo que sale rentable es precisamente que se ha hecho lo que hay que hacer, es decir, que liberalizar por fin la P1. Ya que habéis hablado del Gobierno, ¿qué os parece esa medida que hemos conocido hoy, fecha 2040, fuera coches diésel y de gasolina? Pues hombre, estamos en el ideal de que no se debe de contaminar, que hay un futuro lo más idealista y perfecto. Sostenible. Sostenible, que se dice ahora, y ya tanto de usarlo ya lo estamos denostando, casi lo de la sostenibilidad, ¿no? Pero yo no sé si son estas ocurrencias del Partido Socialista, que cada día nos da una diferente, no sé si para tapar unas cosas o prevalecer otras. Tenemos que tender hacia ello, eso es evidente. Europa está dando esos pasos, pero así como así, decirlo en una región con factorías como Renault en Valladolid y Palencia, en fin, sectores como el Grupo Antolín aquí en Burgos y tanto, que yo creo que habrá que acompasar. También es verdad que el 2040 parece que está muy lejos, pero luego si te fijas tampoco está tanto, y desde luego ya están saliendo a la palestra analistas que están diciendo que esto es una ocurrencia sin ningún tipo de estudio premeditado y serio al respecto para hacerlo. Yo creo que hay que atender hacia ello, pero ahora mismo ponían ejemplos de si en Alemania había 5.000 puntos de gasolineras, vamos, puntos de recarga. Puntos de recarga, aquí no hay casi algo testimonial. No, en Alemania sobre todo hay 1.000 millones para adaptarse a eso. Claro, por eso digo, es que estas políticas, estas ocurrencias tienen que ir acompañadas de unos presupuestos, de unas planificaciones y no ocurrirse cada día una cosa, ¿no? Yo creo que es lo que está haciendo un poco el Partido Socialista. Joaquín. A mí me parece que no está bien hipotecar unas soluciones que en principio parecen mágicas, hipotecarlas
cuando uno no sabe quién va a estar o quién va a tener que ejecutar esa orden en el 2040. A mí me parece que en todo caso, cuando se hacen este tipo de legislaciones al respecto, hay que contar con el consenso de todo el mundo, porque si no es imposible que alguien en el 2040 pues pueda decir o pueda sentirse respaldado, salvo que sean también los socialistas, respaldado por esto. El respaldo se consigue en el 2040 si esta solución es una solución pactada con todos, con los políticos y con todos los que tienen que ver factores sociales, sindicatos, las empresas del ramo, etcétera. Porque si no, nadie se lo va a creer. Es decir, ahora mismo este punto de final no se lo cree, yo creo que no nos lo creemos nadie. Pero sin embargo, si todos decimos que esto va a ser en el 40, en el 39, en el 38, pero todos estamos de acuerdo en algo, posiblemente lo creamos y al creérnoslo, pues pero lo que está incidiendo es negativamente ya. Ahí decían el tema de motores en diésel en Valladolid ya se está desmantelando, el efecto, digamos, psicológico de la población hace que ya nadie, parece que el que tenemos un coche diésel, yo tengo un coche diésel, ya nos sentimos casi como asesinos medioambientales, no sé ya qué pensar, y claro, esto lo que está es modificando el mercado de una manera... Y estafados cuando vas a repostar. Claro, y estafados a la vez, porque parece que tenemos que pagar los platos rotos, ¿no? Cuando hemos comprado un coche nadie nos ha dicho este tipo de cuestiones, y si no, que se adelante con tiempo. Por eso vuelvo a decir, hay que hacer una remodelación, por supuesto un pacto de Estado para este tipo de cuestiones que no son baladís y que además tiene que ser con conciertos europeos, y esto, vuelvo a decir, creo que es una ocurrencia como otras tantas. No sois nada valientes. Y luego sí, valientes, hay que ser valiente. Hay que ser valiente, pero hay que planificar las cosas. Las empresas automovilísticas se tienen que reestructurar, lógicamente. Obviamente. ¿O qué echamos a todos a la calle? Y luego la contaminación no solo los coches. También. Es decir, los coches eléctricos contaminan muchísimo, tienen contaminación que no es una contaminación directa al aire, pero de momento las pilas, que yo sepa, los desechos, digamos, de todo esto, es decir, esas baterías no están baterías, cuando luego haya que reciclarlas, pues a ver qué hacemos con ellas. Mucha leyenda negra al respecto. Y luego además hay determinados materiales que están causando, en la compra de esos materiales están causando verdaderos conflictos armados en África. Con lo cual, vamos a sentarnos a ver qué estamos, o sea, decir, a qué tecnología vamos y qué consecuencias llevan, pero para todos, porque la contaminación y en todo caso la justicia social es para todos, no solamente para el ámbito de los coches, ¿no? Y a ver qué precio tienen, qué precio. También, evidentemente, el precio fundamental, esas recargas, y luego además el cambio climático hay que combatirlo desde todos los frentes. No sé, yo estoy hablando con un compañero, no sé si muchos burgaleses sabrán, por ejemplo, el pantano de Uzquiza no tiene ahora mismo una generación eléctrica, fíjate tú, que es una cosa lógica. Por ejemplo, en fin, aquí hablamos mucho, luego hacemos lo contrario. Volvemos al ámbito judicial porque el litigio entre Competencia y la Junta de Castilla y León por el uso de las viviendas turísticas sigue adelante. El Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por Competencia tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que solo anulaba uno de los puntos de la demanda presentada contra el decreto del Gobierno autonómico. La Junta considera que se deben garantizar unos mínimos requisitos de calidad y seguridad, mientras que el Gobierno, es decir, Competencia, cree que regulación tan exhaustiva como la fijada por el Gobierno de Castilla y León vulnera la libertad de empresa que recoge el artículo 38 de la Constitución. Después de esta parrafada, quiero creer que el Gobierno dice que en Castilla y León somos muy exigentes. Es la Comisión de Mercados y Competencia, es decir, es una parte, es un organismo que es independiente, pero depende del Ministerio de Economía, pero en teoría es independiente. Es el organismo que vela por el derecho de la competencia. Bueno, yo el organismo que vela por el derecho de la competencia considero que en España está fallando muchísimo. Está fallando muchísimo porque, en primer lugar, toman el derecho de la competencia como un derecho absoluto. Parece ser que solamente está el derecho de la competencia dentro de lo que son los derechos que pueden ser ejercitados. De tal manera que hay derechos como supuestamente que pretenden defender como de los consumidores que no lo defienden en muchas cuestiones. Y aquí, en este caso, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia yo creo que es una sentencia modélica, porque lo que hace es quitarle la razón a la Comisión de Mercados y de la Competencia en muchísimos aspectos, porque considera que sí que es lícito por parte de la Junta de Castilla y León regular ciertos aspectos del mercado de las viviendas de alquiler que van o pueden ir en contra de, de los propios derechos de los consumidores, de la competencia desleal, puesto que hay determinadas
personas que estaban alquilando o alquilan sin ningún tipo de seguridad ni de pagar impuestos, etcétera. Y por lo tanto yo creo que en este caso la Comisión de Mercados y la Competencia ha extremado el celo en buscar en esta regulación de Castilla y León buscar tres pies al gato a la competencia, que yo creo que es excesiva. Eso dicho de una manera un poco, digamos, apresurada. Bueno, el artículo 38, claro, conoce de la libertad de empresa, que los poderes públicos lo tienen que garantizar, etcétera, etcétera. Pero claro, la libertad de empresa a veces concurre contra los derechos de los ciudadanos. Y en este caso yo creo que, no es que yo me ponga por parte de la Junta de Castilla y León, pero creo que el derecho del ciudadano, del usuario, hombre, se tiene que respetar siempre. Que seamos demasiado exigentes, hombre, hay veces, quitando, creo que lo que se refería es que no tenía que ser alquiler completo, que se podía ser por habitaciones, etcétera, etcétera. Pero, hombre, desde luego que las competencias, en este caso, de pisos turísticos que están proliferando y que además lo hemos debatido en el pleno anterior, no en en la Junta de Castilla y León, una iniciativa de Podemos, casi, bueno, sabes, estos de Podemos, que casi pensaban que Castilla y León es como Palma de Mallorca o Barcelona, donde aquí el turista nos invade por las calles. Y yo le dije, digo, ¿tú has visto muchos turistas por ahí, por las calles, en grupos masivos? Y pues, hombre, ojalá, ¿no?, los viéramos. A lo mejor en Burgos, cuando yo es la Noche Blanca, que es una cuestión que siempre me admira, porque se ve mucha gente, pues quitando en momentos específicos, no se ve tanto, ¿no? Ojalá seamos cada vez más turísticos, pero también, dicho lo cual, hay que regularlo, efectivamente. Y yo no sé por qué poner una placa de identificación sea tan malo para saber que es un piso turístico. Dicen, no, es que puede generar problemas vecinales. ¿Y por qué? Si todo se regula bien. No, pero la placa tiene por qué ponerla dentro del domicilio, no habría... Sí, pero bueno, exacto. Si es que se trata de, al fin y al cabo, regular una cuestión, el que tiene una casa rural, el que tiene un hotel, etcétera, etcétera, pues lógicamente lo pone para que se sepa de qué negocio estamos hablando y en este caso es un caso de clara alusión a plataformas como Airbnb, etcétera, pero da la sensación de que se quiere poner puertas al campo y eso es totalmente imposible ya, ¿no? No, al campo hay que regularle, pero las puertas desde luego no se las pueden poner. Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es la posibilidad de favorecer tipos de economía, digamos, colaborativas, y otra cosa es que entremos en un negocio puro y duro en el que hay que pagar impuestos y hay que dar un servicio al consumidor. Entonces, yo creo que la Junta de Castilla y León, con independencia de que podemos entrar en el debate de economía colaborativa, sí, decir todo el tema de compartir bueno, pues determinados usos que estamos haciendo a las cosas, que también es un debate, me refiero al coche con el BlaBlaCar, me refiero, por supuesto, al tema de Airbnb, etcétera. Es decir, una cosa es eso y otra cosa es que estemos tomando una industria que en España, que es la del turismo, que es importantísima, que no tenga ningún tipo de regulación. Yo creo que el consumidor al final, si no regulamos nada, está perjudicado y no favorecido. Y la sentencia esta, que yo valoro que se ha recurrido en casación, es una sentencia que establece muy bien y además no es muy larga, es una sentencia que se lee bastante bien, incluso yo creo que es comprensible incluso para gente que no tengamos estudios de derecho. Lo que hace es establecer cuáles son los límites y cuáles son las colisiones entre los derechos, entre el derecho de la competencia y los otros derechos que pueden estar aquí dando vueltas, ¿no?, y colisionando unos con otros. Y yo creo que está en ese sentido bastante bien, hasta el punto de que un abuso que había en la propia norma, que era el de que solamente se podían establecer los alquiler completo, pues lo ha eliminado, o sea que yo creo que está bien. Antes de finalizar, respecto a lo de los impuestos, estoy convencido de que Hacienda puede cruzar datos poniendo la empresa y poniendo el titular y rápidamente se ve si ha generado ingresos a través de una plataforma digital. Hacienda, como todo, pues si quiere trabajar en una dirección, trabaja, y si tiene los medios suficientes, también. Y efectivamente, lo que tiene que tener esa voluntad de cruzar esos datos y, lógicamente, de regular. Se trata de que todo el mundo que tiene una actividad pague los impuestos correspondientes. Y eso es lo que creo que todos lo entendemos. Sí, y que no se conviertan igual los centros históricos en parques temáticos en los que solamente haya un tipo de alojamiento. También que no influya tanto como está influyendo en el precio de los alquileres. Es decir, hay determinadas actividades que el Estado tiene que intervenir, porque la economía, el artículo 38 está muy bien, pero el artículo 38 está modalizado precisamente por todas estas cuestiones. Pues otros derechos que colisionan con esa libre mercado y, en todo caso, siempre en beneficio bueno, pues del bien común, ¿no? Bien, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Hoy han sido los encargados de acompañarnos Joaquín Delgado y José Ignacio Delgado. Gracias a ambos, que descansen.
descanséis, buenas noches, hasta la próxima. Hasta aquí la opinión, 2 minutos la información.